Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy haré una revisión de todos los detalles de la edición de Crimen y Castigo de la colección Austral Singular. Para esta semana no tenía nada preparado, de hecho no iba a subir video porque estoy enfrascado en mi lectura de El Elegido, lectura que yo pensé que sería rápida y ha sido todo lo contrario, ya les voy a contar en la reseña. Pero la semana pasada me dejaron un comentario pidiendo que mostrara esta edición de Crimen y Castigo para poder apreciarla. Es como un recorrido virtual por todos los rincones de esta edición. Es un formato que no me lleva mucho trabajo, no me ocupa mucho tiempo, así que puedo hacerlo sin problemas. Creo que este tipo de videos son muy útiles porque cuando queremos comprar libros en línea, generalmente solo nos muestran la foto de la portada y nada más. Y cuando hablamos de clásicos, necesitamos un poco más de información. Queremos verlos por dentro, queremos ver su grosor, queremos saber algo de la traducción. Por eso creo que este video va a ser bastante útil, espero que sí. Lo primero que quiero señalar es que Crimen y Castigo no es una obra tan larga como, por ejemplo, Los Hermanos Karamazov, Los Miserables o Guerra y Paz. Por lo tanto, hay menos probabilidad de encontrarnos con ediciones recortadas o resumidas. Mi edición tiene 764 páginas, no es tanto. Y no creo que alguna editorial quiera recortar ese número de páginas o lo quiera resumir, no lo veo necesario. Por ese lado no hay problema. Lo bueno de esta edición, que a mí me costó alrededor de 11.000 pesos chilenos, recuerdo, que son como aproximadamente $12, un precio ideal para la traducción que trae, para los materiales, además de ser una obra completa con una traducción directa del ruso, que trae señalador, que los materiales son bastante buenos. Algunos se quejan porque se destiñe un poco la portada. La verdad es que el roce se ha desteñido un poco en las partes donde se ha rozado, pero yo cuido mucho mis libros. Bien, por alguna razón se me cortó la cámara, se cortó la grabación, al menos creo que quedó justo en el momento indicado. Voy a comenzar el recorrido virtual. Este detalle yo lo aprecio mucho, es muy elegante. El que dejen esto tiene un nombre, pero se me olvidó. Aquí tenemos el inicio. Lo más importante es la traducción, eso es lo que vamos a ver primero. Aquí dice que trae la introducción de Carlos Puyol, trae la traducción de Rafael Cancinos Assens, que fue la primera traducción que se hizo directa del ruso al español de Crimen y Castigo. Y fue en 1935, hace mucho tiempo ya. Por eso se ha revisado, aquí dice revisión de la traducción y edición. Hay una revisión y una modernización de la traducción a cargo de Rafael Manuel Cancinos, que es el hijo de Rafael Cancinos Assens. Esta es una de las traducciones que se dice legendarias, traducciones míticas, porque salió en la famosa editorial Aguilar. Ustedes saben que editorial Aguilar antiguamente, ahora ya no, pero antiguamente era sinónimo de máxima calidad. De hecho, hay mucha gente que hoy en día busca esos libros todavía, porque tienen excelentes traducciones. Fueron muy buenos y no han vuelto a salir así. Pero Austral rescata la traducción de ese tiempo y está modernizada, que es muy importante. Ya lo vamos a ver por qué. Y esta misma traducción la van a poder encontrar en Penguin Clásicos. Creo que tienen la misma, exactamente la misma. Así que tienen dos alternativas. A muchos no les gusta la traducción de Rafael Cancinos Assens, pero ya vamos a ver por qué. Como les decía, esto tiene una introducción que no va más allá de 10 páginas. La de Penguin Clásicos también tiene una introducción, pero es otra la persona que lo hace, así que son distintas. Trae una cronología y lo más importante, trae una nota a la edición. Aquí vamos a ver todos los detalles de la traducción. Me encanta eso porque tú como lector quieres saber de dónde viene la traducción. Hay editoriales que ni siquiera te ponen el nombre del traductor. En cambio aquí te van a decir exactamente de dónde viene y cómo se hizo, cómo se gestó. Luego de eso ya viene la novela propiamente tal, Crimen y Castigo. Vamos a ver un detalle aquí. Dice que la traducción
es Herederos de Rafael Cansinos Asen 2016. ¿Por qué dice 2016 y no dice 1935? Porque al parecer 2016 es cuando fue actualizada esta traducción antigua, fue modernizada, por eso queda como 2016. Eso es importante. Ok. Ahora vamos a ir a la nota sobre la traducción. Aquí hay una cronología. También trae una pequeña guía de personajes principales. Eso también es bueno. Aunque, bueno, son poquitos, son solamente los principales. Nota de la edición. Vamos a ir viendo todos los detalles que dice aquí, para los que quieran comprar esta edición, que a mí me parece muy buena. Un muy buen equilibrio entre el precio y la calidad de la traducción. Dice, Rafael Cansinos Assens utilizó para su versión directa del ruso la edición de las obras completas. Primer dato. Es una versión directa del ruso, no queda ninguna duda, directa del ruso. Y utilizó como base las obras completas de Dostoyevsky, publicada por Ilustración, entre los años 1911 y 1918. Es decir, imaginen que Crimen y Castigo como novela individual fue publicada en 1866. Son, ¿cuántos años? Para llegar a 1911, no son tantos, cuando finalmente sacan un compendio con toda la obra de Dostoyevsky. Es decir, es una de las primeras publicaciones de la obra completa de Dostoyevsky en ruso. Y luego ese material se utilizó para hacer esta traducción. Se ven como el editor está haciendo todo un seguimiento de dónde salió la traducción. Es un detalle muy importante porque nos está diciendo a nosotros como lectores, este es el proceso, este fue el camino que se siguió para esta traducción. Me parece muy transparente. Después dice, en el caso de Crimen y Castigo, voy a acercar esto a ver si se puede ver. En el caso de Crimen y Castigo, Cansinos Assens cotejó el original con la traducción francesa. Bueno, aquí dice, aquí hay un montón de datos de ediciones, pero en el fondo lo que quiere decir aquí es que comparó esta edición, esta traducción que él estaba haciendo, la comparó con una edición francesa y con una edición alemana, en dos idiomas distintos, y la fue comparando con la que él estaba realizando. ¿Para qué? Para ir limando detalles, ir limando errores, asperezas, construyendo una mejor traducción. Ese detalle es muy interesante y muy importante que nos lo cuenten. Aquí dice, la primera edición de la versión de Rafael Cansinos Asen fue publicada por Manuel Aguilar en Obras Completas, Madrid, 1935. En la quinta edición, en 3 volúmenes del año 1953. Perdón, me salté una línea. Nuestra edición se ha revisado a partir de la quinta edición en 3 volúmenes del año 1953. Aquí dan fe de lo que yo les decía. La primera traducción de Crimen y Castigo al español directa del ruso aparece en las obras de la editorial Aguilar, de don Manuel Aguilar, y sale en 1935, pero esta traducción se basa, dice, nuestra edición se ha revisado a partir de la quinta edición en 3 volúmenes del año 1953. En la misma de 1935, pero en 1953 ya han pasado a una quinta edición, es decir, en una primera edición pueden haber, por ejemplo, errores de imprenta, y eso, a medida que las ediciones van pasando, esos errores se van corrigiendo. Entonces hacen esta traducción, esta revisión de la traducción a partir de una quinta edición, que ya ha limado hartos errores y asperezas, de 1953. Eso es bueno también. Creo que tengo la garganta un poco seca. Dice, en la preparación de obras y traducciones de Dostoyevsky se siguen 2 tendencias. La de quienes realizan una profunda labor de edición, justificada por el conocido descuido de la escritura del genio ruso, atribuible a su difícil y apremiante vida personal, y la de quienes respetan los textos tal y como fueron dados a las prensas por el autor. Sigo con la garganta un poco seca. Bueno, estoy moviendo la cámara, ahí sí. Esto es súper importante. Hay algunos que respetan los textos
tal y como fueron dados a las prensas por el autor. Y otros no. ¿Se fijan? Primero dice, la de quienes realizan una profunda labor de edición. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky era un poco descuidado con la escritura por el apuro que tenía por publicar. Siempre estaba presionado por sus editores. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían estas personas? Revisaban el texto y limaban todas esas asperezas en que Dostoyevsky podía caer por estar apurado al momento de escribir, por rodeos que daba, qué sé yo. Y otros presentan traducciones de los textos tal y como fueron dados a las prensas por el autor, es decir, totalmente originales, sin ningún tipo de cambios. La de Cansinos Assens y la revisión que hemos hecho nosotros se atiene a esta segunda tendencia, es decir, respeta al Dostoyevsky apurado, al Dostoyevsky original. No hay ningún cambio en ese sentido. ¿Se fijan? Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay personas que leen otras traducciones y dicen, es más fluida, no me costó tanto, es mucho mejor. Pero están posiblemente alteradas en ese sentido, de que no han respetado al Dostoyevsky original, al Dostoyevsky apurado, al Dostoyevsky que escribió con prisas. No está el genio tal cual. Esta sí. Por eso algunos dicen, esta traducción no me gusta mucho porque da muchas vueltas, porque es un poco engorrosa. No lo sé, no les gusta. Claro, porque es el Dostoyevsky original. Las otras son más fluidas porque lo han editado. Miren, dice, no sorprenda por tanto al lector encontrar defectos de forma, repeticiones, anacolutos, que son como alteraciones del discurso, etcétera, o una peculiar distribución de párrafos y uso de las cursivas y de los entrecomillados que, según Cansinos, responde a la visión espiritual del que escribe y que es el mapa de un esquema lógico de su geografía cerebral. Lo que quería hacer Rafael Cansinos Assens es respetar toda la situación al momento de escribir del genio, porque ese fue el momento en que concibió Crimen y Castigo, con esos apuros, con esas prisas, con esas repeticiones, con esos defectos de forma. Ese es el Dostoyevsky original y ese es el Dostoyevsky que esta edición respeta. Me parece muy transparente, muy transparente. Por eso algunas personas dicen, no, es que esta edición es muy poco fluida, no me gusta por esto. Es muy arcaica, dicen. No es que sea arcaica, es que es Dostoyevsky. Genial, me parece genial ese dato. Dice, en esta nueva edición, además de actualizar la ortografía a las normas de nuestros días, se han realizado algunas intervenciones en el texto, como la eliminación de enclíticos en desuso, pero se han respetado modismos y vocabulario propio del siglo XIX, que el traductor introduce ocasionalmente y de forma deliberada para acercarnos a la época del autor. También hemos mantenido algunas transliteraciones de vocabulario ruso, que tienen la misma finalidad. En el fondo, todo esto es coherente con lo que quiere el traductor, con lo que quería Rafael Cansinos Assens, que se respete los modismos, se respete el vocabulario propio del siglo XIX, que no se actualicen porque son propios de una época que está plasmada en este libro. Dice, hemos cotejado cuidadosamente la versión de Crimen y Castigo de Cansinos Assens, que fue la primera directa al castellano, con las traducciones posteriores, también directas del ruso, de Augusto Vidal, Isabel Vicente y Juan López Morillas. Creo que la de Juan López Morillas es la de Alianza. Lo que ha permitido, además de eliminar errores, mejorar la precisión de algunas frases. En cuanto a las notas, hemos suprimido bastantes de carácter filológico que el lector interesado puede recuperar en las ediciones de Aguilar. Donde ha sido necesario, hemos añadido alguna nota aclaratoria, como nota del editor, citando la procedencia mediante siglas, que puede ser tomada de la traducción de Isabel Vicente o la traducción de Augusto Vidal.
Finalmente se ha respetado la costumbre del traductor, de acentuar los nombres y apellidos de personajes según la norma del español, para que el lector sepa cómo pronunciarlos correctamente. ¿Se fijan? Después, ¿por qué esta es una traducción modernizada y revisada? Porque la comparan, la cotejan con otras traducciones que vinieron después, con traducciones que vinieron después. No voy a decir que son tan actualizadas porque tampoco son tan nuevas. Pero, ¿qué es lo que hacen? Toman la traducción de Rafael Cancinos Asen y la van comparando con la de Augusto Vidal, con la de Isabel Vicente, con la de Juan López Morillas, y van viendo si hay errores, si hay asperezas, si hay en la precisión de las frases, y la mejoran. Eso es muy importante, porque no quedó tal cual la traducción, sino que la fueron mejorando. Y se agradece, porque es una de las traducciones legendarias, la traducción de Aguilar. Bien, yo creo que quedó clarísimo que la traducción es bastante buena, que siempre está buscando, y siempre buscó este traductor, respetar a Dostoyevsky y su estilo, su genio. Bien, seguimos. Aquí está la pequeña guía de personajes. ¿Ven? No son muchos, solamente los principales. Ok, ahora empezamos con Crimen y Castigo. Vamos a revisar algunos detalles. Generalmente en internet está lleno de comparaciones, pero son, a mi parecer, no son comparaciones muy buenas. ¿Por qué? Una verdadera comparación entre traducciones siempre debe ser leyendo toda la obra. Siempre se enfocan en un párrafo, dicen, miren, ponen las 3 traducciones o 4 o 5 traducciones que hay al español de Crimen y Castigo y van comparando un párrafo en particular, solo un párrafo. Y me parece que eso es muy poco, porque es toda una obra. Es toda una obra. Pero yo creo que alguien serio que compare obras tiene que leérselas de corrido y compararlas en todos los capítulos. No hay otra forma de hacerlo mejor. No creo que haya otra forma de hacerlo mejor. Tiene que ser una comparación exhaustiva. Bien, la letra, como pueden ver, no es tan pequeña. Igual que la que les mostraba de mi edición de Guerra y Paz. No es para nada pequeña. Se lee bien. Hay una duda que siempre ronda en los lectores de Crimen y Castigo. Por ejemplo, en Los Demonios hay un personaje que Dostoyevsky caricaturiza. Dostoyevsky tiende a burlarse de estos personajes que van a Europa, que van a Francia, que salen de Rusia y se internacionalizan un poco y llegan hablando francés. A Dostoyevsky eso le causa un poco de risa. Y caricaturiza a estos tipos que intercalan frases rusas con frases francesas, y específicamente Los Demonios hay un personaje que hace eso, y Dostoyevsky básicamente se ríe de él, lo caricaturiza. Y claro, las frases a pie de página, las traducciones a pie de página de esas frases en francés en Alianza, en Los Demonios, no existen. Pero a mí no me molestó tanto, o sea, molesta al momento de leer, pero no son frases importantes para el argumento. Se puede sobrellevar, es totalmente sobrellevable. Yo pude leer de todas formas Los Demonios, no tuve problemas. Eso no va a pasar aquí en Crimen y Castigo, porque los personajes que aparecen en escena son todos de los bajos fondos, son pobres, son clase media hacia abajo. No tienen dinero, no tienen esa internacionalización de los otros personajes como en Los Demonios, no. Entonces no van a estar haciendo ese gesto de intercalar frases en francés con el ruso, no lo van a hacer. No tengan miedo en ese sentido con Crimen y Castigo, porque no va a pasar. Puede haber, claro, alguna frase en francés de algún libro, de alguna cita que recuerden, que sí pasa, como aquí en esta página, que sí pasa, y que tú dices, ¿qué dirá? Pero sí viene aquí al pie de página, aquí está la traducción a pie de página. Trae notas aclaratorias la edición, en bastantes páginas, no necesariamente de frases en francés como aquí, no, sino
también de algunos términos rusos que podamos desconocer, vienen las notas aclaratorias. Y eso es muy bueno. Es muy bueno. No son tantas porque no es tan necesario. Aquí viene otra. Aquí hay otra frase en francés. No sé si se puede notar ahí. Muy cortita. Y aquí viene la traducción. ¿Ven? No hay problema en ese sentido. Cada vez que aparece algún término que haya que aclarar, viene la nota a pie de página. Muy cómodo. Muy cómodo. ¿Se fijan? Muy cómodo. Es una edición ideal. Yo me leí Crimen y Castigo en esta edición, me encantó. Claro, no tiene la fluidez de las traducciones actuales. Y puede ser por lo que les decía, que el Dostoyevsky original, el Dostoyevsky que escribía apurado, que daba rodeos, que hacía repeticiones, que a veces no era muy ordenado con su discurso. Ese Dostoyevsky es el real y es el que cuesta un poco leerlo. Yo creo que aquí el autor, el traductor y el hijo del traductor que revisó la traducción hicieron un gran trabajo. Hay un gran esfuerzo y es una de las traducciones que deberíamos tener en consideración y quererla, apreciarla, porque es un trabajo hecho para muchas personas, para que todos disfrutemos de Dostoyevsky. Claro, hay traducciones ahora más actuales, pero cada una traerá su proceso de traducción, qué hizo, qué no hizo, y eso es importante aclararlo siempre, transparentarlo para nosotros los lectores. Y en esta edición de Austral lo transparentan todo, aquí está todo. Entonces tú puedes leer tranquilo este libro sabiendo de dónde viene la traducción y todo lo que se hizo para confeccionarla. Me parece genial. No sé si se me escapa algún detalle más que quieran ver, los que quieran comprar este libro. Ya les mostré la letra, las notas a pie de página, la cantidad de páginas que tiene la edición. El papel es muy grueso, no es delgado, no es papel Biblia para nada, es firme. Como les dije, esto es tapa dura. Aunque han estado cambiando las ediciones de Austral Singular, muchas ya no vienen en tapa dura, vienen con una tapa flexidura, lamentablemente. Pero bueno, es lo que hay y todo va a depender de nuestro presupuesto. Bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima semana.